Buenas tardes, iniciamos aquí nuestra transmisión de este miércoles 7 de septiembre al mediodía, después de escuchar hace ya una hora y media la conferencia de prensa de Enrique Peña Nieto para anunciar los cambios en su gabinete, estos cambios que ya eran inminentes y al parecer no podían esperar más. Lo que vimos en el anuncio de Peña Nieto tiene alguna historia reciente y documentada por ejemplo, en esta revista, en esta edición de la revista Proceso. El encuentro entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, la historia paso a paso, este extraordinario cartón de Nery Licón refleja cómo Peña Nieto puso al país de tapete. La historia que contamos en el texto de Interiores, el colega Jesús Esquivel y un servidor, relata paso por paso cómo la idea maravillosa de invitar a Donald Trump fue del propio Luis Videgaray, secretario de Hacienda, que marginó al equipo de la Cancillería, incluyendo, por supuesto, a la titular Claudia Ruiz Massieu, quien se opuso desde el principio a esta visita y, dados los resultados que hemos visto en los últimos días, tenía razón. Pero no solamente hay una animosidad en contra de Videgaray por los efectos de la visita de Donald Trump, también la hay en contra del propio José Antonio Meade, que fue secretario de Relaciones Exteriores con Calderón y en una parte del gobierno de Peña Nieto, que desplazó a buena parte del Servicio Exterior mexicano, que venían de la Secretaría de Hacienda y del Sistema de Administración Tributaria. Esto fue, al parecer, un documento o una carta que envía Rosario Green, que fue ex canciller de México. Es decir, no hay un cambio sustancial de enfoque frente a la visita y a los efectos negativos de la visita de Donald Trump. Vean nada más esta primera plana del Universal con la nota principal con declaraciones de José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social y ex canciller con Peña, donde dice: México ganó con la visita de Donald Trump. Es el único señor, por no decir miope, que está viendo o quiere que veamos lo que todo mundo está viendo, que no hubo ninguna ganancia con la visita de Donald Trump, que al contrario hicimos el ridículo mundial como país y el gobierno de Peña Nieto quedó más desprestigiado que nunca. Pero bueno, aquí en un ejercicio quizá de hipocresía o de interés, el propio José Antonio Meade, que también estuvo involucrado en la invitación y en la gestión de la visita de Donald Trump, ahora es relevado y es ascendido a secretario de Hacienda. Vean esta nota del periódico Reforma: fue éxito tremendo la visita a México, dice Donald Trump. Pues cómo no va a ser un éxito si él incrementó sus preferencias electorales tras esta visita. Aquí voy a cambiar tantito la pantalla. Lo que hoy vimos en el anuncio de Enrique Peña Nieto es la persistencia del equipo de tecnócratas egresados, algunos del ITAM, otros de universidades extranjeras, pero con una misma línea que significa supeditar todas las otras dependencias del gobierno federal a los lineamientos de el grupo tecnocrático en el poder. José Antonio Meade pertenece finalmente a la misma camada de tecnócratas que ascendió al poder durante la alternancia del PAN y durante el retorno del PRI a la presidencia. José Antonio Meade va a tener el récord histórico de más cargos en secretarías de Estado en menos de 8 años. Con Felipe Calderón, ya casi no lo recordamos, pero él fue secretario de Energía por un lapso breve, fue secretario de Hacienda y fue canciller. Y con Enrique Peña Nieto lo ratifican en la Cancillería, se va a la Secretaría de Desarrollo Social
en este lapso en donde fue secretario de Desarrollo Social, pues prácticamente dio muchas conferencias de prensa, pero ningún logro. De hecho, ya ni siquiera se volvió a hablar de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y ahora vuelve a la Secretaría de Hacienda a sustituir a Videgaray, pero sin expectativas de que haya ningún cambio sustancial en la línea de política económica que está llevando al país a una de las crisis económicas más graves en los últimos años, al grado de que algunos ya comparan la situación actual con el final del periodo del gobierno de José López Portillo. Tenemos un endeudamiento impresionante, súbito, una deuda pública interna que está pesando sobre el Producto Interno Bruto Nacional, una incapacidad de generar crecimiento económico, una caída de los precios internacionales del petróleo y una fuerte debilidad del peso frente al dólar. En fin, ese es José Antonio Meade. Pero ¿quién es el otro? El otro funcionario que ahora llega a la Secretaría de Desarrollo Social en lugar de José Antonio Meade. Se trata de Luis Enrique Miranda Nava. Luis Enrique Miranda Nava es uno de estos operadores en las cañerías del sistema y sobre todo en las cañerías del peñismo y del montielismo que ha perdurado durante más de 15 años en puestos claves, operando electoralmente, repartiendo dinero, cooptando a grupos sociales y sobre todo, encubriendo graves casos de corrupción. Investíguenle tantito nada más a los que están interesados, y los que son del Estado de México saben perfectamente que Luis Enrique Miranda Nava llegó a las posiciones que ha tenido gracias al padrinazgo de Arturo Montiel. Se menciona en Toluca a Luis Enrique Miranda Nava como uno de los principales prestanombres inmobiliarios de Arturo Montiel. Y además es compadre, amigo personal de Enrique Peña Nieto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Pues mientras el copete se andaba por todo el país haciendo su campaña y llevándose a la gaviota a volar por todos los mares, el verdadero operador y el verdadero pues el que realmente gobernaba era Luis Miranda Nava desde la Secretaría de Gobierno en Toluca, y también pues fue el que estuvo involucrado en casos de represión muy graves como el de Atenco en mayo del 2006. Ese es Luis Enrique Miranda Nava, que ahora va a la Secretaría de Desarrollo Social efectivamente a utilizar los padrones y los recursos de los programas sociales para operar electoralmente, no al 2018, sino al 2017. El 2017 va a ser uno de los años más delicados electoralmente porque son las elecciones en el Estado de México. ¿Irá Luis Videgaray al Estado de México como candidato del PRI? Lo peor que se le podría ocurrir a Peña Nieto es mandar a Luis Videgaray como candidato priista al Estado de México, pero pues ya sabemos que Peña Nieto siempre nos va a sorprender con su ineficacia e incompetencia, y es muy probable que en el 2017 tengamos a los dos Luises operando en el Estado de México, es decir, a Luis Videgaray y a Luis Enrique Miranda Nava. Todavía no sabemos quién será el nuevo subsecretario de Gobernación. Parece que Miguel Ángel Osorio Chong está al frente de la Secretaría de Gobernación y ha pedido que se quede como subsecretario alguien de su grupo, del grupo Hidalgo. Y ahora estoy viendo, me están informando que Arturo, el secretario del titular del sistema de administración tributaria acaba de renunciar. Pues quizá de los pocos funcionarios dentro de la estructura, Aristóteles Núñez, director del SAT, acaba de renunciar. Quizá de los pocos funcionarios que tuvo un papel digno o eficaz, al menos anunció que iba a investigar a los involucrados en los Panama Papers. La renuncia de Aristóteles Núñez al SAT es una de las consecuencias de la salida de Luis Videgaray, y la llegada de José Antonio Meade. Pero también puede ser el anuncio
de una recomposición de alianzas utilizando el brazo fiscal del Estado desde el SAT. En fin, no hay mucha emoción ni tampoco conmoción por los cambios, más bien es una reiteración de que Peña Nieto va a seguir sobre la misma ruta y que ni siquiera ha pedido o ha admitido una disculpa frente al error al que lo obligaron o lo indujeron Luis Videgaray y el propio José Antonio Meade al llevarlo al matadero con Donald Trump. Buenas tardes, aquí nos seguimos viendo. Este es el comentario de hoy frente a los sucesos de este miércoles 7 de septiembre. Muchas gracias. Buenas tardes. Calderón y en una parte del gobierno de Peña Nieto, que desplazó a buena parte del servicio exterior mexicano, que venían de la Secretaría de Hacienda y del Sistema de Administración Tributaria. Esto fue, al parecer, un documento o una carta que envía Rosario Green, que fue ex canciller de México. Es decir, no hay un cambio sustancial de enfoque frente a la visita y a los efectos negativos de la visita de Donald Trump. Vean nada más esta primera plana del Universal con la nota principal con declaraciones de José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social y ex canciller con Peña, donde dice: México ganó con la visita de Donald Trump. Es el único señor, por no decir miope, que está viendo o quiere que veamos lo que todo mundo está viendo, que no hubo ninguna ganancia con la visita de Donald Trump, que al contrario hicimos el ridículo mundial como país y el gobierno de Peña Nieto quedó más desprestigiado que nunca. Pero bueno, aquí en un ejercicio quizá de hipocresía o de interés, el propio José Antonio Meade, que también estuvo involucrado en la invitación y en la gestión de la visita de Donald Trump, ahora es relevado y es ascendido a secretario de Hacienda. Vean esta nota del periódico Reforma: fue éxito tremendo la visita a México, dice Donald Trump. Pues cómo no va a ser un éxito si él incrementó sus preferencias electorales tras esta visita. Aquí voy a cambiar tantito la pantalla. Lo que hoy vimos en el anuncio de Enrique Peña Nieto es la persistencia del equipo de tecnócratas egresados, algunos del ITAM, otros de universidades extranjeras, pero con una misma línea que significa supeditar todas las otras dependencias del gobierno federal a los lineamientos de el grupo tecnocrático en el poder. José Antonio Meade pertenece finalmente a la misma camada de tecnócratas que ascendió al poder durante la alternancia del PAN y durante el retorno del PRI a la presidencia. José Antonio Meade va a tener el récord histórico de más cargos en secretarías de Estado en menos de 8 años. Con Felipe Calderón, ya casi no lo recordamos, pero él fue secretario de Energía por un lapso breve, fue secretario de Hacienda y fue canciller. Y con Enrique Peña Nieto lo ratifican en la Cancillería, se va a la Secretaría de Desarrollo Social. En este lapso en donde fue secretario de Desarrollo Social, pues prácticamente dio muchas conferencias de prensa, pero ningún logro. De hecho, ya ni siquiera se volvió a hablar de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y ahora vuelve a la Secretaría de Hacienda a sustituir a Videgaray, pero sin expectativas de que haya ningún cambio sustancial en la línea de política económica que está llevando al país a una de las crisis económicas más graves en los últimos años, al grado de que... Buenas tardes.
Iniciamos aquí nuestra transmisión de este miércoles 7 de septiembre al mediodía, después de escuchar hace ya una hora y media la conferencia de prensa de Enrique Peña Nieto para anunciar los cambios en su gabinete, estos cambios que ya eran inminentes y al parecer no podían esperar más. Lo que vimos en el anuncio de Peña Nieto tiene alguna historia reciente y documentada por ejemplo, en esta revista, en esta edición de la revista Proceso. El encuentro entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, la historia paso a paso, este extraordinario cartón de Nery Licón refleja cómo Peña Nieto puso al país de tapete. La historia que contamos en el texto de Interiores, el colega Jesús Esquivel y un servidor, relata paso por paso cómo la idea maravillosa de invitar a Donald Trump fue del propio Luis Videgaray, secretario de Hacienda, que marginó al equipo de la Cancillería, incluyendo, por supuesto, a la titular Claudia Ruiz Massieu, quien se opuso desde el principio a esta visita y, dados los resultados que hemos visto en los últimos días, tenía razón. Pero no solamente hay una animosidad en contra de Videgaray por los efectos de la visita de Donald Trump, también la hay en contra del propio José Antonio Meade, que fue secretario de Relaciones Exteriores con... Algunos ya comparan la situación actual con el final del periodo del gobierno de José López Portillo. Tenemos un endeudamiento impresionante, súbito, una deuda pública interna que está pesando sobre el Producto Interno Bruto Nacional, una incapacidad de generar crecimiento económico, una caída de los precios internacionales del petróleo y una fuerte debilidad del peso frente al dólar. En fin, ese es José Antonio Meade. Pero ¿quién es el otro? El otro funcionario que ahora llega a la Secretaría de Desarrollo Social en lugar de José Antonio Meade. Se trata de Luis Enrique Miranda Nava. Luis Enrique Miranda Nava es uno de estos operadores en las cañerías del sistema y sobre todo en las cañerías del peñismo y del montielismo que ha perdurado durante más de 15 años en puestos claves, operando electoralmente, repartiendo dinero, cooptando a grupos sociales y sobre todo, encubriendo graves casos de corrupción. Investíguenle tantito nada más a los que están interesados, y los que son del Estado de México saben perfectamente que Luis Enrique Miranda Nava llegó a las posiciones que ha tenido gracias al padrinazgo de Arturo Montiel. Se menciona en Toluca a Luis Enrique Miranda Nava como uno de los principales prestanombres inmobiliarios de Arturo Montiel. Y además es compadre, amigo personal de Enrique Peña Nieto. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, pues mientras el copete se andaba por todo el país haciendo su campaña y llevándose a la gaviota a volar por todos los mares, el verdadero operador y el verdadero pues el que realmente gobernaba era Luis Miranda Nava desde la Secretaría de Gobierno en Toluca, y también pues fue el que estuvo involucrado en casos de represión muy graves, como el de Atenco en mayo del 2006. Ese es Luis Enrique Miranda Nava, que ahora va a la Secretaría de Desarrollo Social efectivamente a utilizar los padrones y los recursos de los programas sociales para operar electoralmente, no al 2018, sino al 2017. El 2017 va a ser uno de los años más delicados electoralmente porque son las elecciones en el Estado de México. ¿Irá Luis Videgaray al Estado de México como candidato del PRI? Lo peor que se le podría ocurrir a Peña Nieto es mandar a Luis Videgaray como candidato priista al Estado de México, pero pues ya sabemos que Peña Nieto siempre nos va a sorprender con su ineficacia e incompetencia, y es muy probable que en el 2017 tengamos a los dos Luises operando en el Estado de México, es decir, a Luis Videgaray y a Luis Enrique Miranda Nava.
Todavía no sabemos quién será el nuevo subsecretario de Gobernación. Parece que Miguel Ángel Osorio Chong está al frente de la Secretaría de Gobernación y ha pedido que se quede como subsecretario alguien de su grupo, del grupo Hidalgo. Y ahora estoy viendo, me están informando que Arturo, perdón, el secretario